El propósito es fijar una posición, la primera posición del grupo parlamentario del PRD acá en el Senado de la República respecto a la reforma energética. Es un tema que va a arrancar en su discusión, en su debate, con nuevos ingredientes que los que se dieron cuando la reforma constitucional. Hoy tenemos una sociedad más informada, sin duda que sí. Tenemos a expertos, a conocedores del tema, que han analizado los alcances de esta excesiva reforma constitucional que se aplicó, que se impuso, y hoy vemos a un escenario social que va a provocar hechos diferentes. No estoy hablando de rebeliones, no estoy hablando de inestabilidades, nunca las alentaremos, nunca haremos apología de ellas, pero sí vemos a una sociedad y a un pueblo que ha despertado. El pueblo de México despertó frente a los alcances de una reforma energética. Cuando las promesas de la gasolina barata, del gas barato, de todos los elementos que prometieron alrededor de crear una opinión pública favorable fácil, están desmentidos, son insostenibles. ¿Cuáles los efectos a la economía nacional por una inversión privada abundante? Pero han comenzado a desglosarse cuáles van a ser esos elementos de esa inversión. Una inversión depredadora de nuestro territorio, de nuestras riquezas, adelante, señor, de nuestras riquezas, de todo lo que implica un asunto en el que México no conoce. Nunca hemos tratado, por lo menos los que vivimos después de la expropiación de 38, nunca hemos convivido con ese tipo de empresas depredadoras, más poderosas económicamente que naciones inclusive. Entonces, es un hecho que está relevado. Los ingredientes que se han introducido a través de estos desplegados interesantísimos de un mexicano cineasta de conocimiento mundial, Alfonso Cuarón, que pone el dedo en la llaga, y que tiene un sentido, que la sociedad conozca. Creo que es el fondo de lo que se está planteando en esa participación muy destacada de este mexicano. Que la gente conozca, que la gente esté enterada. Todos los debates tienen ese propósito, que la gente conozca. No son un medio satisfactorio para quien debate. Quien debate ya es un conocedor y ya llega al debate con una posición. Quienes ven un debate son los que toman una opinión y forman una opinión de lo que escuchan, de lo que ven y escuchan debatir. Entonces, para nosotros es muy importante este asunto. Vamos a hablar también de este tema. Ha llegado aquí Soro Robledo, que nos va a hablar de este tema. Pero vamos a participar en la discusión. Debo decirles que el PRD y su grupo parlamentario va a participar en la discusión, va a formar un plan de trabajo a desarrollar como grupo parlamentario para dos temas que se van a deshogar. Tres son materia del extraordinario, pero uno ya está encauzado, el de reforma política, y otros dos se van a tener que construir, se van a tener que ordenar. Adelante, senador. Se van a tener que ordenar. Y hoy, así como al arranque del periodo ordinario pasado, en febrero, un mes antes, el 7 de enero, cuando salimos a la opinión pública como grupo parlamentario después del desastroso periodo anterior, calificamos a nuestra estrategia como moverse a la izquierda. Así hablamos de lo que haríamos, moverse a la izquierda. Y dijimos que moverse a la izquierda no era salirnos de la discusión, del debate, sino sería acercarnos a los movimientos sociales, a las causas sociales, hacer nuestras esas posiciones y desde luego hacer un trabajo que
provocara una identificación política. Siempre lo hemos hecho en el grupo parlamentario, estamos muy satisfechos por eso. Y ahora, ante, diría yo, los resultados o los productos o la forma como terminó este proceso, este periodo legislativo, afectado por factores que no son solamente los parlamentarios, como es la llegada de iniciativas tarde y mal en materia telecom y en materia energética. Adelante, Luis. ¿Sí? Los condicionamientos de un grupo parlamentario, el PAN en concreto, hacia el gobierno federal para sacar las reformas energéticas. La gente necesita productos, necesita ver que se promueven acuerdos, no que se toman posiciones entreguistas, que se promueven acuerdos. Y la primera condición para promover acuerdos es hacer propuestas, y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos nosotros a calificar nuestra estrategia para estos 2 meses de trabajo legislativo en receso de verano, pero en periodos extraordinarios de este segundo año de ejercicio, como desde la izquierda, acuerdos para la nación. Ese es el nombre, esa es la calificación de lo que por lo que vamos a transitar en los periodos extraordinarios por venir. Repito, por si les gustó: desde la izquierda, acuerdos para la nación. Es lo que vamos nosotros a realizar. Repito, la sociedad, la gente está ávida de que se vea que en el legislativo está la construcción de acuerdos, y la primera condición es que se hagan propuestas. ¿Qué acuerdos? Los acuerdos que a la nación benefician, no los acuerdos que beneficien a sectores interesados, privatizadores, monopolios. Acuerdos para la nación. Desde la izquierda, acuerdos para la nación. Eso es lo que quiero yo plantear esta mañana como presentación de esta conferencia de prensa. Los senadores que están en la Comisión de Energía para el tema energético son el senador Rabindranath Salazar, el senador Fernando Mayans, que podrá incorporarse en un momento, el senador Adán Augusto Hernández López, pero tenemos nuestro grupo dividido en 2 partes ya. Los que están en reforma política ya lo están y están trabajando muy bien. Los que están en estos temas, unos se han puesto en energética, otros en telecom, otros en ambos, pero todo ir construyendo un trabajo perfectamente ordenado para que lleguemos al momento de la discusión con posiciones muy bien consolidadas, muy de todas y todos, que de verdad nos hace ver de manera diferenciada también. Somos muy compactos en el grupo parlamentario. Así es que también va a estar la senadora Dolores Padierna en los temas como vicecoordinadora, y el senador Luis Sánchez, que nos ayuda mucho en la construcción de mesas de vinculación con la Cámara de Diputados y con los grupos de trabajo. Tenemos ya asesores externos, tenemos asesores que están en el grupo parlamentario, que están generando productos legislativos, y esto que hoy les presentamos es la primera entrega, como se dice por ahí, la primera entrega que podemos hacer de una posición política. Nos acompaña el senador Isidro Pedraza, que está trabajando con mucha intensidad en los temas legislativos. Bienvenido, Isidro. Así es que dejo primero la palabra al senador Rabindranath Salazar, secretario del PRD en la Comisión de Energía, después la senadora Dolores Padierna, Rabindranath Salazar, después el senador Zoe Robledo, para que nos toque el tema de la exigencia de discusión para información, el senador Luis Sánchez, y finalmente un redondeo de parte del senador Isidro Pérez. ¿Les parece? Gracias, aunque no les parezca. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días, compañeros senadores. Muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan. En primera instancia, iré leyendo un posicionamiento que ha sido preparado por asesores, por especialistas y por el grupo de senadores que estamos involucrados en esta comisión. Como ustedes saben, el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda y de Crédito Público y de Energía, el pasado 30 de abril presentó la iniciativa de leyes secundarias, por cierto, presentadas muy tardíamente, en el último día
que teníamos de este periodo parlamentario. Nosotros tenemos una serie de puntos que queremos destacar. Para el PRD es importante que sean las y los mexicanos quienes decidan el destino de nuestros valiosos recursos naturales. Por eso apoyamos todas las propuestas de debate ciudadano, público y plural que proporcionen información veraz, oportuna, objetiva, sin manipulación sobre las implicaciones de la reforma constitucional aprobada por el PRI y el PAN en diciembre del 2013 y su legislación secundaria, por supuesto. Llevaremos a cabo una campaña informativa donde estaremos convocando a la sociedad civil, a trabajadores, estudiantes, académicos, intelectuales, artistas, mujeres y hombres, organizaciones distintas, en fin, para defender el patrimonio nacional. Defenderemos la dignidad del Senado para analizar y discutir la legislación secundaria en materia energética sin presiones del Ejecutivo Federal ni por grupos económicos ni políticos. Hay varios puntos en esta ley secundaria, en esta primera revisión que se está dando a conocer el día de hoy, y en primera instancia confirmamos un debilitamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto porque en la Constitución fueron definidas como empresas productivas del Estado. Ahora las iniciativas refieren que estas empresas son propiedad exclusiva del gobierno federal, lo que implica que su gestión estará supeditada a los intereses del Ejecutivo, pudiendo su Consejo de Administración vender y desmantelar las instalaciones industriales sin responsabilidad real ni rendición de cuentas alguna. Pemex y CFE deben permanecer como propiedad del Estado, con verdadera autonomía para asegurar su permanencia, crecimiento, eficiencia y desarrollo en beneficio de las y los mexicanos. Referente a las tarifas eléctricas, aquí vemos un riesgo que se esté condicionando a la explotación del gas shale con la denominada práctica fracking, que como ustedes saben, en el estado de Texas ya hubo un primer caso donde una familia, la familia Apar, está siendo indemnizada ya por un tribunal con alrededor de 2.9 millones de dólares porque sufrieron afectaciones en su salud, en su patrimonio, afectaciones psicológicas en los animales que ellos tenían también ahí en su rancho, y ya hubo una primera empresa denominada, aquí tenemos el dato, Aruba Petroleum. Eso es muy reciente. Esto sucedió el día 22 de abril de este año de 2014. Se condenó a esta empresa a que puedan indemnizar a esa familia por 2.9 millones de dólares. Esto confirma lo que hemos venido señalando acerca de esta práctica del fracking como una situación que daña a las familias, que daña a las personas y que daña al medio ambiente. Una práctica donde se le inyecta una cantidad enorme de agua con químicos distintos, con arena, para poder extraer el gas al momento de fracturar la piedra. En ese sentido, imagínense ustedes, para un solo pozo se requieren alrededor de 30,000 millones de litros de agua, lo cual significaría sin duda una situación muy delicada para el tema del medio ambiente. Por otra parte, también en el caso de los órganos reguladores, creemos nosotros que con esta iniciativa se estaría comprometiendo la autonomía técnica y de gestión que se le otorgó en la reforma constitucional a los comisionados, pues sus presidentes no serán nombrados por el Senado. Si ustedes recuerdan, en la pasada sesión de la Comisión de Energía, de manera muy clara, confirmaba ya un legislador del PAN, el legislador Francisco Domínguez, acerca del cambio que habían planteado con el PRI, que ellos estarían cediendo el tema de la reforma política a cambio del PAN apoyar la reforma energética, cosa que confirma lo que ya habíamos venido señalando en el grupo parlamentario desde un inicio. Y esto ha quedado demostrado, ha quedado muy claro, en virtud de que el comisionado que se nombró con el voto en contra, por cierto, de los compañeros del partido, viola tanto el reglamento del Senado como la propia ley de hidrocarburos vigente en su artículo 5 y en su artículo 6, donde señala que este comisionado, que tendrá una importancia al nivel del director de Pemex o tal vez mayor, porque se encargará de las licitaciones, de las concesiones, de los concursos, de las asignaciones, etcétera, etcétera. Nosotros señalamos siempre que se requería, como lo establece la ley, de un ingeniero, de un geólogo, de alguien especialista en la materia, y no un economista, como es el caso de la persona que se ha nombrado, insisto, violando la ley. Sin embargo, en el nuevo planteamiento, en la reforma que nos manda el Ejecutivo, ya arreglan esta situación, ya le pone ahí que puede ser abogado, que puede ser un administrador, y además una situación agravante,
que puede ser nombrado ya directamente por el presidente de la República de entre los consejeros que el Senado pueda avalar en un momento dado, una vez que hayan sido enviados a este Senado. Entonces eso confirma pues que trae un arreglo en el intercambio de aprueba una ley por aprobarte yo tus iniciativas también que te interesan. Y en ese caso, pues evita evidentemente que puedan tener autonomía en decisiones tan importantes que se estarán llevando a cabo ya muy próximamente. Por otra parte, en el régimen fiscal también no vemos de fondo un cambio en la alta carga que tiene Pemex. Ustedes saben, prácticamente el 72% son simplemente en el tema de los derechos, prácticamente el 30% de los ingresos de la Federación provienen del petróleo. Entonces no se le está dando la autonomía financiera y de gestión que nosotros hemos venido planteando para que tenga un adecuado desarrollo esta importante empresa que debiera de ser todos los mexicanos. Se deja la discrecionalidad de la Secretaría de Energía determinar los porcentajes también en los que se distribuirá el fondo de la renta petrolera. Es decir, casos como Noruega, que es el fondo petrolero más exitoso en el mundo, o incluso Azerbaiyán, una economía que está surgiendo a partir de un buen manejo del petróleo también. En el caso de México, nuevamente primero se van a atender los deseos, en este caso de la Secretaría de Hacienda, se va a aplicar seguramente en todo lo que requerirá para poder nivelar su gasto, y posterior a eso ya ellos también estarán definiendo hacia dónde se irá el recurso, cosa que estamos también por supuesto en contra. En el medio ambiente, la iniciativa para crear una ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos también confirma que tenía una motivación más política que técnica y que verdaderamente de defensa hacia el medio ambiente, y eso se puede ver una vez que se lee, porque no garantiza que el país tenga protección al medio ambiente en materia preventiva, de evaluación, de mitigación de riesgos, de afectaciones al medio ambiente por causas diversas, explosiones, derrames, incendios, desperdicios, etcétera, etcétera, reforestación, etcétera. En fin, lo cual nuevamente pone en entredicho pues esta serie de leyes nuevas. De estas que han sido enviadas al Senado, se crearon 9 leyes nuevas, 7 se estarán analizando aquí, 2 se estarán mandando a la Cámara de Diputados y una es justamente esta que tiene que ver con el medio ambiente. Otro punto muy importante a señalar es el tema de la transparencia y combate a la corrupción. Es claro que el combate a la corrupción no es uno de los temas prioritarios también de esta iniciativa, en especial lo relativo al cambio de naturaleza de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. Este cambio origina una falta de rendición de cuentas, así como de compromiso en las funciones que realiza. Las y los consejeros de Pemex dejan de ser servidores públicos y por ello dejan de estar sujetos a la responsabilidad administrativa. Aquí cabe destacar también que este consejo estará integrado por 3 integrantes del Ejecutivo y por 4 que se estarán enviando al Senado para su ratificación, lo cual, insisto, no abona al tema del combate a la corrupción y la transparencia. De igual forma, resulta también muy desafortunado el régimen de remuneraciones del personal de estas empresas. Deja de estar sujeto al artículo 127 constitucional. Esto lo va a liberar y evidentemente va a permitir que en un momento dado trabajadores extranjeros pudieran establecer mecanismos de pago diferentes a los estipulados para el resto de los servidores públicos de nuestro país. Por otro lado también, en la reforma está el régimen de responsabilidades, donde desaparece el órgano interno de control, y esto lo van a repartir en 3 tareas, en 3 órganos distintos, y donde se señalan también distintos alcances. Desde nuestro punto de vista, la función de vigilancia baja, o sea, el tema de la corrupción crece, y la evaluación y el desempeño y la supervisión de las labores que se estarán desempeñando en estas 2 importantes dependencias, CFE y la Comisión Federal de Petróleos Mexicanos, estarán también a cargo de otro consejo que también dependerá del Consejo de Administración, lo cual implica evidentemente que todas las decisiones se sigan centralizando. Entonces, a toda luz es una reforma que, lejos de sacar las manos de Pemex, como lo anunció el secretario de Hacienda, al contrario, les da un control total de estas 2 importantes empresas que son de los mexicanos, Pemex y la Comisión Federal. Gracias. Yo tengo un tema como para 40 minutos, pero solo quisiera hablar de 3 asuntos muy importantes. Uno es el extremo contratismo, ahora muy diverso en estas leyes.
Primero quisiera señalar que la nueva ley de ingresos sobre los hidrocarburos es la que va a sustituir la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, y de ahí se deriva, es prácticamente el eje estructural de todo el planteamiento de los 21 ordenamientos que nos marcan. En ello se ve un contratismo exacerbado. Hay al menos 4 mecanismos para despojar a Pemex de sus actuales yacimientos. El primero es la ronda cero, que como vimos, Pemex pidió poco y de lo poco le van a dar menos. Ese es un primer despojo. El otro es la migración de las asignaciones hacia los contratos. Pemex podrá privatizar lo que la CENER no pueda privatizar. Y esta migración de asignaciones que ya tiene Pemex, todavía las puede privatizar a través de migrarlas hacia contratos. Otra es la coexistencia en las profundidades. Se establece que aunque Pemex pueda tener el derecho o la asignación de extraer petróleo de un yacimiento, pero en el mismo yacimiento, pero más profundo, pueda estar una transnacional. Es la coexistencia. Esa es la otra manera de despojar. Y también de que Pemex demuestre que no es una empresa productiva en competencia con las transnacionales. Y ahí habría que ver el régimen fiscal, que es muy benigno para las empresas privadas. Solo se les va a cobrar el impuesto sobre la renta, un 30%. En cambio a Pemex son los mismos derechos que hoy se cobran en la actual ley de ingresos, igualitos es a lo que se le seguirá cobrando a Pemex, que establece el 72% de impuestos más una regalía que deberá de entregar, y esta regalía, el monto lo va a decidir el secretario de Hacienda. Además, y bueno, hay que señalar una frase muy importante que viene en la ley de Pemex, dice: Pemex es propiedad exclusiva del gobierno federal. Nuestra tarea es aclararle al gobierno que tiene una confusión de conceptos, que se confunde entre gobierno, Estado, gobierno, gobierno PRI. Entonces pareciera que no entiende que es priista, que es ser gobierno y que es ser del Estado. Esas tareas corresponderán a nosotros hacérselas notar al gobierno. Lo mismo, fijar condiciones para que Pemex controle el 80% de los yacimientos, tomando en cuenta los propios ejemplos que el gobierno aborda, que son Brasil y Noruega. Brasil controla el 90% de sus yacimientos y es una parte pequeña la que tienen los privados, y Noruega, pues, en consiguiente. Otro es los contratos, una enorme gama de contratos. No solamente son los de utilidad compartida, producción compartida, licencias, permisos, sino que en el rubro de contratos de servicios ahora se abre una gama que actualmente no se consideran de servicios. Entendemos que son contratos de servicios, pues pintar los inmuebles, darle mantenimiento a los equipos, algunas cosas por el estilo, surtir de papelería. Esas cosas hasta ahora las hemos considerado como contratos de servicios, pero en la nueva ley ya no. Van a ser contratos de servicios los trabajos de reconocimiento y exploración superficial para determinar el potencial de hidrocarburos del subsuelo. Va a ser contratos de servicios la información fundamental para decidir las inversiones en exploración y por ende extracción de hidrocarburos. Esta información, esto es muy grave porque aunque la ley dice que la información va a ser confidencial y propiedad de la nación, al dársele la tarea a los particulares, pues va a ser del dominio público. Esta información privilegiada de alto valor
va a estar en manos privadas, por lo tanto dejará de ser de la nación, o sea, se contradice la ley. Pero hay que subrayar que estas tareas las hizo por 76 años Pemex, sin un gasto adicional. Estas eran tareas clásicas de Pemex. Habrá empresas privadas comercializadoras de los hidrocarburos. Estas comercializadoras son importantísimas en la ley porque reciben la totalidad de los hidrocarburos y ellas van a comercializar y se apropiarán, por supuesto, de una porción de la renta petrolera. Se abren también jugosos negocios para las calificadoras de reservas, de supervisión de contratos, de auditoría financiera, entre muchas más. Estas tareas son las que les van a dar a los empresarios mexicanos. En la ley quedan reservadas estas actividades para empresas mexicanas, nacionales y con trabajadores mexicanos. Ahí hay que ver que ellos no contraten insumos, personal extranjero. Pero aún con todo esto, los mexicanos con estas tareas no estarán en competencia con las transnacionales a las que se les da la pulpa del negocio. Y hablando de las tarifas, aparecen en la ley varias cosas que hacen imposible bajar las tarifas ni de los petrolíferos ni tampoco de las tarifas eléctricas. Por ejemplo, todas las actividades industriales de transformación de hidrocarburos quedan privatizadas y los privados actúan sobre la lógica de la máxima ganancia. Por lo tanto, ese hecho tan solo ya excluye la posibilidad de que puedan bajar las tarifas. Pero Pemex se queda temporalmente con la reconfiguración de las plantas petroquímicas y de la refinación. Las van a reconfigurar, las van a modernizar, las van a actualizar, las van a hacer productivas a su máxima capacidad para luego entregarlas a la iniciativa privada. Aquí hay que subrayar el último informe trimestral que está llegando del gobierno federal, donde establece que Pemex en estos 3 primeros meses del año aumentó su presupuesto en 60%. Y están como metiéndole recursos a Pemex que antes le negaron para poderlo entregar a la iniciativa privada. Pero decía yo, van a aumentar la capacidad es decir, puede aumentar la oferta nacional de petrolíferos, pero si lo dan a los privados va a ser muy difícil que se puedan bajar las tarifas. Es decir, si se aumenta la oferta de petrolíferos, podría bajar. Al aumentar la oferta puede bajar el precio. Sin embargo, el precio, si se da a los privados, no bajaría. Además, se establecen las alianzas estratégicas y que las transnacionales cuentan además con su capacidad suficiente de producción y por lo tanto no van a querer comprar tal vez lo que Pemex les está ofreciendo, que son las plantas de refinación. Quisiera terminar diciendo, en el caso de las tarifas, se establece en la ley que por todo 2014, pero hasta el 2019, habrá gasolinazos mensuales. Es decir, durante todo el sexenio no podrán bajar los precios de los energéticos. Los gasolinazos van a ocurrir cada mes, como están ocurriendo desde 1996, y en 2020 los precios se van a liberar, es decir, quedan a libre mercado, y si están a libre mercado, pues menos van a bajar. Es decir, ha sido un total engaño, una terrible mentira del gobierno decir que en 2 años o que en el mediano plazo, como le contestó a Cuarón. Eso es completamente falso y lo está escribiendo el propio gobierno en sus leyes. Lo mismo está diciendo la única manera en que puedan bajar los precios es aumentando la oferta con las refinerías actuales, produciendo a su máxima capacidad, pero además creando la refinería de Tula y otras más.
pero hay que decirlo, ustedes lo vieron, en el plan de negocios, en el plan de infraestructura que dio a conocer Enrique Peña Nieto apenas la semana pasada, no aparece la refinería de Tula y por lo tanto no tiene presupuesto. Aunque esta refinería sí aparece en el plan de negocios de Pemex, no aparece en el plan de financiamiento de infraestructura del gobierno.